Ok, buenas tardes. Creo que ya estamos por aquí, pues, algunos. En atención a los que ya están presentes, pues vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. En días anteriores habíamos estado platicando sobre algunas pruebas, sobre las pruebas confesional, testimonial, documentales, sobre la pericial, sobre la instrumental y sobre la presuncional. Habría que decir que nos podría faltar una de estas, aunque en realidad este tipo de pruebas de las que vamos a hablar el día de hoy, podríamos decir que se comprenden dentro de las pruebas periciales. Y se comprenden dentro de las pruebas periciales no porque sean como tal una prueba pericial, sino porque normalmente requieren de esta como una especie de complemento. Nos referimos a las pruebas técnicas. Si ustedes recuerdan, la Ley Federal de Trabajo nos da un catálogo de todas las pruebas que podían ser admisibles y dentro de estas encontrábamos aquellas que se derivaban de los aportes de la ciencia. En este sentido, el artículo 836 nos dice que en el caso de que las partes ofrezcan como prueba las señaladas en la fracción octava del artículo 776, el oferente deberá proporcionar a la Junta los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes por el tiempo indispensable para su desahogo. Recuerden ustedes que es una regla general de las pruebas, precisamente el exhibir y proporcionar los elementos necesarios para su desahogo. Y cuando hablábamos de las pruebas periciales, cuando hablábamos, por ejemplo, de una pericial en audio y video o en ingeniería auditiva, no lo sé, decíamos que era necesario quizás el proporcionar determinados instrumentos o determinados aparatos a la Junta para que ésta pudiera realizar el desahogo de la prueba. Las juntas cuentan con un presupuesto muy reducido y desde luego no tendrían los recursos necesarios para tener todos los aparatos relativos a cualquier prueba derivada de la ciencia. Sería incluso hasta absurdo. En ese sentido, el oferente de la prueba es el que tiene que exhibir o proporcionar a la autoridad esos medios para que pueda desahogarse esa prueba técnica. Cuando hablábamos de la prueba pericial en materia, por ejemplo, de video, ¿no? O de videograbaciones, pues decíamos, ¿qué sería lo necesario para poder realizar el desahogo? Pues quizás tendríamos que ver primero que nada el medio en el que se encuentra contenida la grabación. Puede ser un medio digital como una USB, puede estar en la nube, puede estar en un ordenador, o podría estar en un CD, digo, a ustedes ya no les tocó, pero a lo mejor podría haber ahí a lo mejor hasta algunas unidades de almacenamiento, como los disquetes de 3,5 o algún otro similar, ¿sí? Entonces, tenemos que proporcionar aquellos aparatos que puedan reproducir el medio en el que se encuentre la prueba físicamente hablando. En este sentido decíamos, bueno, si está en un CD, si está en un DVD, si está en un Blu-ray disc, pues desde luego que necesitaríamos algún aparato reproductor para poderlo poner o tenerlo a la vista ante la autoridad laboral. El segundo de los elementos que requeriríamos, pues sin duda sería algo en que proyectarlo, ya sea un televisor, un monitor, una pantalla, a lo mejor hasta un cañón, no lo sé, ¿no? Cualquier elemento que haga visible para la autoridad la prueba que se va a desahogar. En ese sentido decíamos que deben de proporcionarse y debemos tener cuidado con que estos elementos se hagan llegar a la autoridad para que pueda desahogarse la prueba. Aquí tendríamos que distinguir dos momentos distintos en cuanto a la prueba, ya que el primero de ellos sería el relativo al ofrecimiento de esta prueba. Y entonces, al ofrecer la prueba, nosotros tendríamos que señalarle a la autoridad que no tiene ningún caso que en ese mismo momento se exhiban los medios para el desahogo, puesto que desconocemos cuál va a ser la fecha que la autoridad
va a señalar para el desahogo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos llevar una computadora, si necesitamos llevar aparatos de reproducción de video, pues no tendría ningún caso que lo hiciéramos desde el ofrecimiento de la prueba. Lo único que tendríamos que hacer es señalarle a la autoridad y comprometernos, decirle a la autoridad que nos comprometemos para que en el día y hora que señale como fecha de desahogo para el desahogo de la prueba, en ese momento se proporcionarán los medios, ¿sí? Entonces eso es por cuanto hace al ofrecimiento. Y ya luego, en cuanto al desahogo, pues desde luego que en ese momento sí tendríamos que presentar esos medios, porque de lo contrario la autoridad podría decretar la deserción. Y ya decíamos o distinguíamos las diferencias precisamente entre la inadmisión o desechamiento y la deserción. Decíamos que el desechamiento va a ocurrir en el momento del ofrecimiento, mientras que la deserción puede producirse aún cuando la prueba ya fue admitida, no es posible desahogarla como consecuencia del incumplimiento de alguna de las obligaciones de las partes oferentes, ¿sí? Luego nos dice el artículo 836b, para el desahogo o valoración de los medios de prueba referidos a esta sección, se entenderá por, y nos da un catálogo en el que nos define algunos términos que podríamos decir hasta cierto punto técnicos, pero que bueno, la norma laboral se encargó de recopilarlos para que no existiera imprecisión en cuanto a su significado. Y nos dice en el inciso A, autoridad certificadora, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los prestadores de servicios de certificación que conforme a las disposiciones jurídicas tengan reconocida esa calidad y cuenten con la infraestructura tecnológica para la emisión, administración y registro de certificados digitales, así como para proporcionar servicios relacionados con los mismos. Y me parece que una de las autoridades certificadoras por excelencia, pues sería precisamente el Servicio de la Administración Tributaria, ¿no? Que tiene que ver precisamente con los certificados digitales de carácter fiscal, y quizás estos son unos de los que ahora tienen mayor valor probatorio. Incluso la reforma laboral publicada en mayo del 2019 nos señala como un requisito indispensable para los recibos de nómina el que cuenten con un certificado digital. Estos recibos ahora, aun cuando carezcan de firma, aun cuando carezcan de algún elemento distintivo, mientras sean expedidos con el certificado digital, harán pleno valor probatorio. Eso me parece que es un gran avance en las normas laborales por cuanto hace a estos medios tecnológicos. Y luego nos dice el inciso B del artículo 836, nos dice, clave de acceso será el conjunto único de caracteres alfanuméricos que un usuario emplea para acceder a un servicio, sistema o programa que puede estar asociado a un medio físico, magnético o biométrico. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, ahora es muy usual o es muy común que en las instituciones financieras los registros de compras, de deudas o de adquisiciones o cualquier una naturaleza similar se realizan a través de estos medios magnéticos. Habría que decir que el control de los asegurados que están inscritos en las administradoras de fondo para el retiro, para que realicen ahora prácticamente cualquier operación, pues tienen que contar con sus datos biométricos. Esto significa que si quieren hacer retiros de sus subcuentas de retiro, tienen que autorizarse a través de estos datos biométricos. Y eso es muy importante porque puede tener injerencia en juicios de naturaleza o que tienen que ver con prestaciones de seguridad social, y que ya más adelante hablaremos del procedimiento especial y del procedimiento especial de seguridad social. Luego nos dice el inciso C, certificado digital a la constancia digital emitida por una autoridad certificadora que garantiza la autenticidad de los datos de identidad del titular del certificado. Y entonces hablábamos hace un ratito del CDFI,
como uno de los elementos quizás que mayor valor probatorio van a tener, no solo ahora, sino en el futuro. Luego nos habla también de la contraseña en el inciso D, donde nos dice que será el conjunto único de caracteres secretos que permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una clave de acceso para ingresar a un servicio, sistema o programa. Esto en materia fiscal puede ser muy útil, ya que muchas de las obligaciones se determinan a través de un sistema informático que se llama o se denominaba sistema único de autodeterminación fiscal, y bueno, era requeridas este tipo de contraseñas. Lo mismo ocurre con los correos electrónicos. Para cuando nosotros utilicemos un correo electrónico como prueba, el correo electrónico, decíamos, tiene una naturaleza sumamente compleja. Toda vez que el correo electrónico no es una documental, si se imprime podría ser similar a una documental, pero sería una documental de carácter privado que además carecería de elementos distintivos como podrían ser firma, huella digital o algún otro elemento. Por tal razón, el correo electrónico requiere de medios de perfeccionamiento en los cuales quizás tendríamos que ofrecer una prueba pericial en informática para validar que el sitio del que se generó el correo existe, que en el servidor se encuentra el correo al que nosotros hacemos referencia y que el contenido de ese correo coincide precisamente con el que se encuentra en el servidor. Y por esta razón, no podría ser posible desahogar una prueba pericial relativa a un correo electrónico si no le proporcionamos a la autoridad la contraseña para el ingreso. Pues de nada serviría establecer un correo electrónico si a lo mejor no le damos las facilidades para ingresar a ese correo, en este caso lo que constituiría un medio necesario para su desahogo. Preguntan aquí, ¿el correo electrónico sería privado por el tipo de mensajes o cómo? Recuerden ustedes que las pruebas, las documentales, se dividen en públicas o privadas, y aun cuando esta no es una prueba documental, si no es expedido por una autoridad que tenga fe y si no es una prueba o un objeto que podamos validar sin duda alguna, pues desde luego que estaríamos en presencia de una prueba de carácter privado, ¿sí? Porque ocurre entre particulares. En consecuencia, no reuniría las condiciones para ser considerada como una prueba pública y por lo tanto requiere de medio de perfeccionamiento, ¿sí? Luego nos dice el inciso E, la clave privada es el conjunto de caracteres que genera el titular del certificado digital de manera exclusiva y secreta para crear su firma electrónica avanzada. Luego nos dice el inciso F, la clave pública, los datos contenidos en un certificado digital que permiten la identificación del firmante y la verificación de la autenticidad de su firma electrónica avanzada. Luego nos dice destinatario, la persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos. Documento digital, la información que solo puede ser generada, consultada, modificada y procesada por medios electrónicos y enviada a través de un mensaje de datos. Y luego nos dice el inciso I, emisor, la persona que envía un documento digital o mensaje de datos. Luego nos habla el inciso J de la firma electrónica avanzada. Nos habla de la firma electrónica avanzada y nos dice que este es el conjunto de caracteres que permite la identificación del firmante en los documentos electrónicos o en los mensajes de datos como resultado de utilizar su certificado digital y clave privada, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Cada vez hay más procesos que van a requerir la utilización de esta firma electrónica avanzada. Si ustedes leyeron el acuerdo que se publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se insta a las autoridades federales a continuar con la labor de impartición de justicia, y la cual se va a privilegiar
a través de las tecnologías de la información, como son los juicios en línea. Bueno, pues recordarán ustedes que tan solo en materia de amparo, esto ya lo podemos hacer, al igual que ocurre en la materia administrativa, a través de juicios en línea. Y para lo cual nosotros podemos operar precisamente a través de una firma electrónica avanzada, en la que a través de este medio electrónico nosotros vamos a poder dar certeza de lo que estamos actuando dentro de un proceso, ¿sí? Luego tenemos el inciso I, la definición de firmante, a la que nos dice la ley, que es toda persona que utiliza su firma electrónica o firma electrónica avanzada para suscribir documentos digitales y, en su caso, mensajes de datos. Luego tenemos el inciso M, que nos habla de los medios de comunicación electrónica y nos dice que son los dispositivos tecnológicos para efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y documentos digitales. Y dentro de estos, desde luego, encontraríamos los móviles, los smartphones, o como les quieran ustedes llamar, teléfonos celulares, computadoras, tabletas, ordenadores, bueno, cualquiera que pueda utilizar esta serie de datos, pues desde luego podrá constituir ese medio de comunicación. Cuando nosotros ofrezcamos algún medio que tiene que ver, alguna prueba que tiene que ver con estos medios, desde luego que tendríamos, decíamos hace un rato, que exhibir los elementos necesarios para desahogar la prueba en la audiencia respectiva. Y luego nos dice el inciso N, medios electrónicos a los dispositivos tecnológicos para el procesamiento, impresión, despliegue, almacenamiento, reproducción, recuperación, extracción y conservación de la información. Luego, finalmente, nos dice mensajes de datos al intercambio de información entre un emisor y un receptor a través de medios de comunicación electrónica. Y dentro de estos podríamos encontrar los mensajes de texto, los llamados SMN, o incluso los derivados de alguna paquetería de comunicación, como podría ser Skype, como podría ser algún chat, como podría ser incluso este chat de Zoom, o incluso la más popular, por decirlo de alguna manera, pues las de WhatsApp. Y en ese sentido, algunos tribunales se han pronunciado respecto del valor probatorio que tienen estas comunicaciones. Y habría que decir que el valor va a depender o va a variar de materia en materia, porque habrá algunas que requieran de menos formalidades, mientras que en otro esas formalidades sean estrictamente necesarias. Por ejemplo, en la materia penal, un mensaje, una comunicación de WhatsApp no puede ser admitida si no se exhibe el objeto que la contiene previamente. Es decir, el WhatsApp pues es una paquetería que opera básicamente a través de teléfonos celulares, y en ese sentido nosotros tendríamos que ofrecer como prueba el teléfono celular para que se cuide la cadena de custodia y en consecuencia el juzgador, a través de una prueba técnica, logre recuperar las comunicaciones que se encuentran en ese dispositivo tecnológico. En otras materias no opera de la misma manera. En otras materias pueden generar incluso presunción, la impresión de estas comunicaciones, y bueno, los criterios de los tribunales no han sido uniformes y aún está en discusión el tipo de valor probatorio que se le puede dar a estos medios. Desde luego que decíamos, el valor que se le pueda dar ya en la resolución a estos medios derivados de la ciencia, pues va a derivar de la medida en la que nosotros perfeccionemos estas pruebas para así lograr generar convicción en el juzgador. Luego el inciso O nos dice que también se va a entender por número de identificación personal o NIP a la contraseña que se utiliza en los servicios, sistemas o programas para obtener accesos o identificarse. Y como sistema de información, el conjunto de elementos tecnológicos para generar, enviar, recibir, almacenar o procesar información. Habría que decir que estos medios derivados de las ciencias, como pueden ser videograbaciones, como pueden ser fotografías,
como pueden ser todos estos que nos enuncia y define esta norma laboral. Todos estos medios de alguna manera han venido evolucionando con el paso del tiempo. Habría que decir que de los primeros medios magnéticos que surgieron o medios que podían tener información, se dan en el seno del Instituto Mexicano del Seguro Social con las llamadas microfichas o microfilmaciones, que no eran otra cosa más que documentos hechos en pequeñas fotografías que se podían ver a través de un aparato especial. Era una manera muy práctica en aquel entonces de almacenar grandes cantidades de información sin ocupar mucho espacio y además conservando documentos que podrían hacerse daño o que se podrían perder con el transcurso del tiempo. A este tipo de pruebas, con el paso del tiempo se les fue otorgando valor probatorio, pese a que no reunían las características de una documental como tal, ¿sí? Entonces, este tipo de criterios va evolucionando y reconociendo que algunos custodiadores de información, pues desde luego pueden tener mayor valor o le pueden dar mayor valor a una prueba que otros, y es el caso del Seguro Social. El Seguro Social es uno de los primeros en innovar, por decirlo de alguna manera, con estos sistemas informáticos. Uno de los medios electrónicos con los que comenzó a operar se denominaba SINDO o Sistema Institucional de Certificación de Derechos y Obligaciones. Este SINDO era el programa informático a través del cual se recopilaba y gestionaba toda la información relativa a las semanas de cotización, a los salarios percibidos por los trabajadores, etcétera. Y era tal la naturaleza de esta prueba y era tal la certeza del sistema informático en el que se contenía, que en algún punto incluso la propia nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a determinar que el contenido de esas certificaciones que se hacían a través de ese sistema informático tenían pleno valor probatorio, como si se tratase de documentales públicas. Con el transcurso del tiempo lograron advertir algunas inconsistencias, como todo sistema que es operado por nosotros como humanos, pues desde luego está sujeto a fallas. Y como consecuencia de ello, se fue desnaturalizando un poco esta prueba relativa al sistema, la cual ahora, digamos, permitía pruebas en contrario. Pero bueno, de alguna manera ese tipo de criterios que fue emitiendo la Corte nos iba dando la pauta para ver cuál era la impresión que se tenía sobre los medios electrónicos y sobre todo su valor probatorio. No sé si hay dudas hasta aquí. Luego nos dice el artículo 836. Nos dice el artículo 836, la parte que ofrezca algún documento digital o cualquier medio deberá cumplir con lo siguiente. Fracción primera, presentar una impresión o copia del documento digital. Y fracción segunda, acompañar los datos mínimos para la localización del documento digital en el medio electrónico que se encuentre. Luego nos dice el 836D, en el desahogo de la prueba de medios electrónicos se observarán las normas siguientes. Aquí está lo que comentábamos hace un rato. Fracción primera dice, la Junta designará el o los peritos que se requieran a fin de determinar si la información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e inalterada, tal y como fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y el destinatario. La Junta podrá comisionar un actuario para que, asociado del o los peritos designados, dé fe del lugar, fecha y hora en que se pongan a disposición de estos medios, el cual se contenga el documento digital. Como decíamos, no es una prueba pericial como tal. La prueba puede ser puede ser un medio electrónico, puede ser un medio magnético, o puede ser un medio derivado de los aportes de la ciencia. Pero va a ser perfeccionado o desahogado a través de estas pruebas periciales. Y entonces la prueba pericial se convierte, decíamos, en una especie de prueba indirecta que va a tener por objeto precisamente la certificación
o verificación de la autenticidad de otra prueba distinta. Luego nos dice la fracción segunda, si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder del oferente, este deberá poner a disposición del o los peritos designados los medios necesarios para emitir su dictamen. Apercibido que de no hacerlo, se decretará desierta la prueba. Nos dice la fracción tercera. Si el documento digital o medio electrónico se encuentran en poder de la contraparte, se deberá poner igualmente a disposición del o los peritos designados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el oferente exprese en relación con el documento digital. Encontramos aquí, así, una presunción legal. Fracción cuarta del artículo 836, si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de un tercero, este tiene la obligación de ponerlo a disposición de la Junta bajo los apercibimientos establecidos en el artículo 731. Para los efectos estará lo dispuesto de la sección quinta del presente capítulo relativa a la prueba pericial. Es decir, decíamos que esta prueba la vamos a desahogar como o con auxilio de la prueba pericial y en consecuencia el desahogo va a estar sujeto a las reglas de la prueba pericial. Es decir, tendrá que señalarse el especialista, tendrá que señalarse la materia, tendrá que ofrecerse el interrogatorio y bueno, esos son elementos necesarios para el desahogo y que son necesarios también desde el ofrecimiento. Luego nos dice la fracción quinta, las partes y miembros de la Junta podrán hacer al o los peritos designados las preguntas que juzguen convenientes. Bueno, esto decíamos, tiene que ver con la posibilidad de que ambas partes puedan verificar la certeza o incertidumbre relativo al dictamen o a lo que señalan estos peritos. Ambos tienen la misma posibilidad por igual de estimar o desestimar lo que están diciendo los otros, tratando de que la autoridad le reste valor probatorio. Para el desahogo de la prueba que se refiere este artículo, la Junta en todo momento podrá asistirse de elementos humanos y tecnológicos necesarios para mejor proveer.